A ver si la sabían, la pregunta con la que nos fuimos a la pausa, ¿quién es el dios griego del vino? La respuesta correcta es Dionisio, o Dioniso, como decíamos que está escrito allí y también es válido. En los romanos es Baco, pero estamos hablando del dios griego. Y veíamos recién, Poseidón es el del mar, y el dios del mar, y Apolo de la belleza. Es un poco a quien reivindica Cristian todo el tiempo. Pensé que ibas a decir todos nosotros, pero Ustedes, bueno. sí, es que era claro. un chiste. era simplemente un chiste. Bueno, ahí está. Nos vamos a meter en la segunda pregunta del programa y tiene que ver con los animales. ¿Por qué algunos animales hibernan? ¿Y en qué consiste esa hibernación? ¿Quién nos visita, Caro? Doctor Adrián Peta. Es médico veterinario, especialista en animales exóticos y fauna silvestre, médico de planta del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA y también es veterinario de la ONG Animales de la Tierra, dedicada al rescate y rehabilitación de animales silvestres. Bienvenido una vez más, Adrián. ¿Cómo le va? Otra vez lo saludo. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo anda Mica? Bien, bastante bien. La Lora, que estuvo con nosotros. Mica, Claro, divina. sí. Perfecto. Bueno, hoy la pregunta tiene que ver con esto de la hibernación. ¿Por qué algunos animales pasan por esta particularidad? Claro. Bueno, la realidad es que es una estrategia de sobrevida, Sí. diríamos nosotros. Porque una estrategia, hay animales que viven en lugares que son bastante hostiles y idearon mecanismos para poder sobrevivir con técnicas como esta, que es una de las técnicas que se llama hibernación o brumación, según la especie y el lugar donde habitan. ¿Durante cuánto tiempo? ¿En cada especie va cambiando también Totalmente. el tiempo de hibernación? Depende, hacia acercarse a los polos cada vez es más larga o es mayor, y cuando uno se acerca al Ecuador es Por la menor. duración del frío, digamos, esto tiene que ver Exactamente, está directamente con el relacionado. invierno, ¿verdad? Exactamente, está relacionado con ¿Y cómo hace el animal? Y ahora vamos a ver cuáles son. Vemos murciélagos que el otro día estuvimos hablando, osos, ardillas, tortugas y demás. Pero, ¿cómo hace para mantenerse con vida? Digo, ¿tanta comida consume durante el tiempo que está cazando y demás que le permite esa sobrevida durmiendo? Bueno, algunos animales en la estrategia, sí, básicamente lo que hacen es comer muchísimo más Es la acumulación. en la temporada para guardar energía, y luego después cuando bajan su metabolismo para hacer este tipo de proceso, les es suficiente para mantenerse. Y otros animales no necesitan tal vez comer tanto, sino lo que necesitan es bajar su metabolismo, y con eso es suficiente. Doctor, Sí. ¿qué característica tiene que tener el lugar para elegirlo para hibernar? La realidad, los animales habitan en climas templados, es decir, no subtropicales y tropicales no. Entonces lo que sucede es que el animal lo que va a buscar es un lugar donde no va a tener una amenaza, ¿sí? Que puede ser una cueva, un hueco, alguna situación donde el animal se pueda esconder y no sea detectado, y que la temperatura llegue a una gradiente que lo que hace es hacer que el animal no, ¿cómo explicarte?, no tenga que despertarse, ¿sí? Eso es en sí la generalidad de las cosas, ¿no? A ver, ¿en qué consiste la hibernación? El animal en cuestión duerme, digamos, baja su frecuencia cardíaca, digamos, lo que hace ahorra energía. Claro, lo que hace el animal es bajar su metabolismo basal, que es el metabolismo para mantenerse vivo, ¿sí? Lo baja hasta un 30 o 20% de lo normal, y lo que hace es bajar el consumo energético en general del organismo, más la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Todo esto en conjunto produce un gran ahorro de energía, y es la estrategia que ellos utilizan. Para poder pasar el sobrevivir, invierno, claro, para pasar el frío. Van a tener que disculparme, pero tengo que hacer esta pregunta porque digo, nosotros comemos y también vamos al baño, digamos, Qué ¿cómo hace un maleducado. animal? No, bueno, no, pero tiene razón. pero- Ay, Dios. ¿Qué ¿Cómo- pasa cómo- con esa, qué pasa? la orina Porque- y el... Claro. Es muy interesante, Popó. es muy interesante. Normalmente el animal, en la mayoría de los casos, cuando va a empezar a hibernar, hace una pausa en la alimentación, ¿sí? Y evacúa, en la mayoría de los casos, casi todo su contenido digestivo. Al evacuar su contenido digestivo, lo que queda es una mínima cantidad de alimento, y ese alimento no produce
fermentaciones nocivas, por decirlo así, ¿no? Porque a veces el que quede con comida podría producir una fermentación nociva, eso producir una infección y matarlo al animal. Esto sucede cuando las hibernaciones se interrumpen. A veces con este tema del cambio climático y todo estamos medios complicados y se ven casos donde los animales no respetan la hibernación o la abrumación y mueren por infecciones o consecuencias por no haber hecho bien este proceso. Sí. Tenemos un tape para mostrar una particularidad que tiene que ver con osos y lo que hacen justamente cuando tienen que hibernar. Lo vamos a compartir. Bajo el hielo, la vida se agita. Esta osa polar dio a luz en pleno invierno. Durante 3 meses ha permanecido bajo tierra. Pese a no haber podido alimentarse durante todo ese tiempo, esta cariñosa madre produce una de las leches más nutritivas del mundo. Sus crías crecerán rápido y podrán afrontar los desafíos de uno de los lugares más duros y hermosos de la Tierra. El sol disipa la oscuridad invernal y poco a poco la temperatura empieza a ascender. El reino de hielo ha estado congelado durante meses interminables, pero un chirrido distante resuena en el aire. Los pequeños osos se asoman al mundo. No es muy acogedor. La temperatura casi nunca supera el punto de congelación. Después de vivir en la cálida cueva, no están muy seguros de querer salir. En este caso, osos polares, pero también hay otras especies. Recién lo hablábamos con el doc. ¿Cuáles son? Hablamos de los murciélagos, los osos, ardillas. ¿Quién más? Mapaches, los reptiles, en general las tortugas, las serpientes y los lagartos también. Hay algunas especies de rana que también producen lo mismo. Los perritos de pradera, que son unos roedores muy simpáticos que se paran en 2 patitas y comen y vigilan como parecido a las zarigüeyas o ese tipo de animalitos. Después, aparte, también existen, en Argentina tenemos la particularidad, hay un armadillo que hiberna, que normalmente eso no sucede, ¿no? También como característica, hay varias especies. Bien. Recién, Connie, mientras veíamos el tema, hablaba de tipos de grasas. ¿A qué se refería? Resulta que estos animales tienen un mecanismo de depósito de grasa bastante particular. Existen 2 tipos de grasa. La grasa amarilla, que es la grasa normal, que es similar a la que tenemos nosotros o a todos los animales, y la grasa parda, que es esta grasa que tiene algunas características particulares que se metabolizan de una forma tan especial que hacen que se mantenga el nivel energético que el animal utiliza mientras está hibernando. Exactamente, son 2 grasas distintas. Recién hablabas del cambio climático. Obviamente que nos preocupa por diferentes cuestiones, pero también en esto tiene su injerencia y mucha, evidentemente, ¿no? Porque cambia el ciclo también de estos animales. Muchísima. Bueno, en el caso de los osos, que son los únicos macromamíferos, diríamos, que hibernan en realidad, tienen muchos disturbios. En la zona de Canadá, en la zona del norte de Europa, se ve que los animales, hay mucha muerte de animales post-hibernación que no salen de sus cuevas por este tema del fenómeno del cambio climático. Perfecto. Bueno, se está estudiando a los animales específicamente porque hay una idea también de poder generar esto en los seres humanos. ¿De qué se trata, Connie? Sí, Germán, la NASA lo que quiere hacer es hacer hibernar a los astronautas. ¿Para qué hacen esto? Justamente para que cuando viajen a Marte, como el viaje dura 180 días, abaratar el costo. Los alimentos que tienen que transportar en la nave sean mucho menos. Este letargo o este sueño profundo que le van a generar a los astronautas ya se hace, obviamente se va a hacer de manera médica, y esto ya se está haciendo en medicina, pero obviamente hasta el momento dura más o menos, que lo han logrado hacer unos 7 días. O sea que se están fijando cómo hacer para llegar a más tiempo. Se hace en ciencia ficción, claro, pero no es la realidad. Vamos a ver si se puede conseguir, ¿no? ¿Qué sé yo? Sería interesante. Pero sería claro, interesante. por supuesto. Bueno,
Sé que estamos tratando de conseguir una comunicación con Pablo de León, que ha estado con nosotros aquí, un argentino que trabaja en la NASA, para que nos cuente en profundidad un poco más a propósito de esto. Pero como no me quiero quedar sin tiempo, me gustaría que ya vayamos repasando las conclusiones. En el caso de este programa, empezamos, después lo dejo a Cristian para el tema del vino. Obvio. Sí, claro. Claro, ¿por qué los animales hibernan? Es el tema que estamos tratando en este momento y tiene que ver con una adaptación que hacen algunos animales, es una evolución. Estos animales tienen como objetivo principal ahorrar energía. Eso hace su cuerpo durante la hibernación. Perfecto. Bueno, Connie. ¿y cómo hacen para ahorrar esta energía? Bajan su metabolismo basal, bajan su frecuencia cardíaca y bajan su respiración. Y antes en el programa hablamos sobre vino, hablamos de cepas, hablamos de Argentina, del Malbec de Mendoza, pero la pregunta estaba referida a la jarra pingüino. ¿Por qué servimos siempre el vino con la jarra pingüino? Y bueno, esa costumbre se remonta a 1930, cuando estábamos acostumbrados a que el vino viniera en barriles, no había tanta botella. Ibas a un restaurante y el vino de la casa te lo servían de manera elegante en ese pingüinito. ¿Qué era elegante? Que un poco lo que hacía era asemejarse al maître, al mozo, con ese traje de pingüino que bueno, ya hemos destacado en este programa. Perfecto. Bueno, y ahora sí, lo tenemos en comunicación desde los Estados Unidos a Pablo de León para primero agradecerle y después consultarle esto que recién nos contaba Connie. Hablábamos, Pablo, de la hibernación en animales y esta posibilidad que estudia la NASA de trasladarlo a los seres humanos. ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Germán? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo es esta investigación y en qué grado estamos? ¿Estamos cerca? ¿Estamos lejos? Bueno, hoy por hoy, viste, es una posibilidad. El problema más que nada tiene que ver con lo que el ser humano consume y cómo esa consumición, concretamente, bueno, alimentos, agua, oxígeno, demás, podía ser reducida durante una expedición espacial muy larga. Entonces, el tema de las posibilidades, ya sean de hibernación o otras similares, la NASA las ha estado estudiando durante un número de años. Yo creo que es posible, digamos, desde el punto de vista fisiológico y desde el punto de vista tecnológico que se logre algo así. Uno de los problemas que se genera es que las naves espaciales usualmente requieren una gran cantidad de mantenimiento operativo durante la duración de la misión. Hay aproximadamente un 50% hoy día del tiempo del astronauta que lo utilizan, por ejemplo, para reparar cosas que se rompen o para mantener la Estación Espacial Internacional. Eso es lo que ocurre hoy día. El día de mañana seguramente las naves espaciales van a ser un poco más automáticas, pero igual se necesita bastante tiempo del astronauta, ¿viste? Es posible que lo que hagan sea que quizá algunos astronautas estén en animación suspendida y otros estén encargados de todos los sistemas. Todavía no se sabe, esto es algo en este momento todavía muy teórico, se está estudiando la factibilidad. No quiere decir de ninguna manera que en una misión espacial en el futuro cercano se vaya a dar una circunstancia así. Ahora, Pablo, yo recién te preguntaba, más allá de que esto está en estudio y están evaluando y están haciendo pruebas y demás, en la teoría, evidentemente, porque tampoco se sabe la ciencia cierta, pero ¿cuánto podría durar esta especie de letargo o hibernación, si se quiere, de un ser humano? ¿Tiene un límite? ¿Se puede hablar de días, de semanas? Sí, es una de las cosas que no se sabe. Yo tengo entendido que en el campo médico, por ejemplo, es una cosa de cuestión de días o pocas semanas. Sí. Acá estamos hablando que para que realmente haga una diferencia tendríamos que estar hablando de varios meses. Entonces, llegado el momento, esto se tendría que estudiar si es factible que el ser humano permanezca en una animación suspendida durante varios meses, qué daños puede llegar a haber en el cuerpo. Y acá tenés otro problema también, que es el del tema ético, ¿no? O sea, sí, hacer este tipo de pruebas cuando no existe la necesidad. Hay un tema de la ética médica, que eso lo van a tener que evaluar sin ninguna duda los especialistas. Y la NASA es particularmente cuidadosa en cuanto a este tipo de cosas, ¿no? Entonces va a haber que ver la relación costo, por así decirlo, beneficio. Bien. Pablo, gracias como siempre por esta posibilidad. Te mandamos un gran abrazo. Un abrazo grande, Germán, hasta luego. Siempre tan dispuesto, Pablo, a charlar con nosotros y a contarle a la gente. En este caso, bien valía la pena. Bueno, no tenemos más tiempo. Le quiero agradecer a Adrián por su presencia. Muchas gracias, de verdad. Y cada vez que lo llamamos aparece. Genio. Bueno, y a los chicos, como siempre, con esas conclusiones perfectas que nos dan y nos entregan siempre. Nos vamos a ir con el primer tema, ya no con la hibernación, sino con el vino. El vino nos une, esta hermosa canción. Nos vemos la próxima. Chao, gracias. Mujeres que derrochan simpatía. Brindo por los que vuelven con las luces de otro día. Brindo porque recuerdo tu cuerpo pero olvidé tu cara. Brindo por lo que tuve porque ya
porque esta noche un amigo paga el vino. Brindo porque esta noche un amigo paga el vino. Porque la vida es dura por el fin de la amargura. Brindo porque me olvido los motivos porque brindo. Brindo por lo que sea que caiga hoy